Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Brands Hatch. En la clase destacada semanal tenemos al Ginetta G40 Junior modificado. Estoy metido en la pelea de este lote tratando de escalar posiciones y no ha sido tarea fácil desde el inicio de la carrera porque han habido demasiados accidentes y muchos empujones. Ahí se sale un corredor y casi se lo llevo de sombrero en su reingreso amenazante a la pista. Me meto en el rebufo de Pedro buscando los espacios para adelantar y él trata de bloquearme los accesos, así que me voy por las bravas, por la parte interna de la curva, justo en la recta de las emociones. Más adelante tenemos a Cubic Spyro, también peleándose con otro corredor que también está cerrando los espacios. Y tengo que buscar ahora los chances. Por ahora parece que estoy desarrollando más velocidad punta que la mayoría de los corredores. Pero, como puedes apreciar, no será nada sencillo poder llegar alto en la tabla considerando el tráfico y las maniobras sucias de la mayoría. Aquí vemos a Cubic Spyro nuevamente dándose empujones con el otro corredor que va en la séptima plaza, que no le quiere dar el chance de pasar. Qué lamentable, qué maniobra tan infantil, y ese pequeño conflicto nos da la ventana, nos abre la ventana para seguir avanzando. Y ahora estoy metido casi en la estela de Nonson Bong, que andaba peleándose allí con Cubic, se impacta en un costado con el otro corredor, perdiendo el control. Pero nuevamente, a pesar de que yo pude pasar, le cerró los espacios al coche con el que se venía peleando atrás. Y señores, ya estamos en la penúltima vuelta de las 4 en total en el circuito de Brands Hatch. Ya estoy metido en la séptima plaza de la parrilla. Ya estoy acercándome a Cinnamon Pack 5450, que también está marcando una trazada muy buena, pero se está quedando atrás en rendimiento. Le doy un pequeño contacto en la parte posterior. Nada que pueda desestabilizar su ritmo por completo, pero se está presionando. Ahora entramos en esa curva que es tan peligrosa y consigo adelantarle con roces y dejándole el recuerdito de mi pintura en su carrocería. Me meto en la sexta plaza. Ahora voy detrás de Sanity N. Sanity N también había estado desde atrás avanzando rápidamente en la tabla. Entramos en la curva de la recta de las emociones, una curva larga y rápida, y consigo más aceleración y mejor salida. Así que estoy ya muy pronto a un costado, rueda con rueda, a punto de hacer el adelantamiento. Este rebase va a ser limpio y efectivo. Voy por la parte interna de la trazada y Santi se impacta conmigo, me empuja y me arrastra fuera del circuito de manera sucia. Él también queda un poco afectado, perdiendo 2 lugares, pero continúa como si nada y parece que ni siquiera le han puesto una penalización, y eso arruinó mis chances de seguir avanzando en la carrera. Sin duda me congestionó y quedé ahora relegado a la 13ª posición. ¡Qué desastre! Y efectivamente, señores, ya estamos terminando la cuarta y última vuelta y solo pude escalar una posición desde aquella maniobra sucia que aplicó el corredor Sanity. Y ese tal Sanity llegó en la 8ª plaza. ¡Qué lamentable! A pesar de las circunstancias, escalé 8 posiciones con un tiempo de vuelta bastante competitivo de 1 minuto 44, 940 milésimas, pero esto no se termina acá. Ahora estamos en el circuito de Watkins Glen. Varios corredores se salieron en la transición de circuito y también hice una vuelta de clasificación consiguiendo la pole position. Y mira nada más a quién tenemos en la 3ª plaza. Tenemos de vuelta al tal Sanity N, que me complicó la carrera en Brands Hatch. Vamos a ver cómo se porta ahora. Que sigue avanzando, se pone a la 2ª plaza. Yo trato de conseguir buena tracción para entrar en la curva luego de la recta de las emociones y efectivamente él se viene por un costado empujándome, lo que hace que me defienda perdiendo la paciencia y los arrastro a los dos al muro de contención y le doy una pequeña lección, pero no me salvo de la penalización y esto arruina por completo toda la carrera nuevamente. Luego de abandonar Watkins Glen, me vine al circuito de Mid-Ohio con la esperanza de poder concluir la carrera sin grandes contratiempos, sin penalizaciones y problemas. Así que caliento el motor, piso a fondo el acelerador en la largada. Empezamos a ver el adelantamiento del compañero A. Random Black Boy, que va avanzando y superando varios corredores. Parece que tenemos un rendimiento muy similar. Entramos en el corte, luego la recta de las emociones y mira el muro de contención que han puesto en la salida de boxes. Se me acabó el atajo en las carreras de Mid-Ohio. Así que seguimos avanzando y el compañero A Random Black Boy se va por la parte interna, pero se deslizó tratando de evitar allí irse a las bravas, tratando de evitar conflicto.
Así que seguimos avanzando, ya me lo voy metiendo en un costado, entro en la parte interna de la curva a continuación, con buena tracción, buena estabilidad y regulo la potencia para evitar allí cualquier contratiempo. El compañero Random Black Boy me impacta ligeramente en la parte posterior, se le complica la frenada, me voy por la parte interna aquí tratando de ver cómo logro adelantar a Cato, pero Cato se cierra un poco y fue mi culpa. Debí frenar un poco más, ahí se me tambaleó el coche, se me calentaron las gomas traseras. Eso es gravísimo porque se pierde muchísima adherencia rápidamente. Entramos a la hora de vuelta en la curva. Cato, 7897, también está tratando de ver cómo se mete en el rebufo del otro compañero que va en la quinta plaza. Más adelante tenemos otro, también otro corredor que está haciendo todo lo posible por despegarse de este lote y a ver si puede conseguir ventaja suficiente para aguantar las 6 vueltas en total en el circuito de Nido Fallo, que no va a ser nada sencillo porque ya sabemos que este circuito tiene cambios de altura y baches que también hacen que se ponga a prueba la suspensión de los coches, y ahí empujaron a uno fuera del circuito, lo que me da el acceso a meterme en la cuarta plaza luego de un adelantamiento simultáneo de 3 coches. Seguimos avanzando, me meto por la curva, luego de la recta de las emociones entramos en el corte, trato de mantener la frenada, una frenada suave, efectiva, disminuyendo así la aceleración para luego retomarla pisando a fondo el acelerador. Ahora estoy detrás de Axon F17535, que está a solo 1 segundo 700 milésimas por delante. Parece que las probabilidades han mejorado muchísimo y me siento más tranquilo en este circuito. No he tenido grandes contratiempos y ya no ha habido hasta ahora, no ha habido nadie que intente sacarme de la carrera. Estamos recorriendo ya los últimos giros de la tercera vuelta de las 6 pautadas y ya le estoy mostrando la trompa presionando al compañero Axon F, que se está precipitando muchísimo en la curva y está perdiendo muchísimo rendimiento. Parece que está bastante estresado cada vez que me acerco y voy a poner a prueba su temple, a ver si aguanta la presión hasta el final. Cuando estamos entrando ya en la última curva, luego la recta de las emociones, me voy por la parte interna de efectivo porque el compañero Axon se fue largo ahí en la curva, no pudo frenar a tiempo y perdió muchísimo rendimiento, pero él ahora trata de recuperar la posición en la recta de las emociones y lo consigue prácticamente, pero le gano en la curva nuevamente con más tracción desde afuera. Excelente maniobra. Axon también respetó muchísimo la trazada y es de aplaudir, no intentó sacarme fuera con maniobra sucia. Así que ya se está quedando atrás. Y efectivamente, señores, cuando ya estamos terminando la carrera, me acerqué muchísimo a la segunda plaza, a Mac Fanti, 41.99. Me acerco muchísimo a su estela, pero ya me quedé sin tiempo para tratar de superarlo. Así que me tengo que conformar con la tercera posición, metiéndome en el podio. Una buena participación, por fin escalando 9 posiciones de la largada. Con un mejor tiempo de vuelta, el mejor tiempo de vuelta del circuito en 1 minuto 21. 721 milésimas, nada mal. Ahora nos venimos al circuito de Laguna Seca. Ya vemos pocos coches en la parrilla, lo cual favorece muchísimo la pelea. A ver si me puedo meter en el podio, principalmente si puedo ganar la carrera. Así que piso a fondo el acelerador, calentando el motor y calentando las gomas. Salgo, adelantando a la quinta plaza. Muy pronto me pongo ahí rueda con el compañero Geeky Gorilla 55.4 y lo adelanto sin problemas. Ya estoy metido detrás del rebufo del compañero Beowulf FCND, que también está aprovechando el rendimiento de su coche para hacer el adelantamiento y se mete en la segunda posición. El otro compañero se salió del circuito, no pudo controlar el Ginetta. Entramos en esta curva, entro con mejor aceleración y adelanto al compañero Beowulf FCND, que muy pronto se queda atrás. Parece que tiene problemas con la dirección del coche. Y el compañero Pedro, 46M1988, por ahora está liderando la carrera, pero no será por mucho tiempo si me acerco lo suficiente. Entramos en la chicana en descenso, que es el punto legendario de este circuito y también donde se define muchísimo la carrera. Parece que estoy entrando con mejor tracción y mejor velocidad. Así que en grano, tercera marcha, tratando de conseguir más velocidad, el compañero Pedro se presiona, saca una goma fuera del asfalto, levantando polvo y luego se vuelve a ir a los límites del piano más alto de la curva, teniendo muchísimos problemas para meterse en la pelea. Le adelanto por la parte interna y el compañero Pedro maniobró bastante bien respetando mi avance, lo que me da la ventana, me da el acceso a ocupar por ahora
el primer lugar de la carrera cuando apenas estamos recorriendo la segunda vuelta de las 4 pautadas en Laguna Seca. Y efectivamente, señores, cuando ya estamos terminando la carrera, le saqué más de 6 segundos a Pedro, que se tiene que conformar con la segunda posición. Y cambia un poco la perspectiva para ver el coche por dentro. Y la verdad es que se ve bien, y no solo eso, también se escucha fenomenal el motor, se escucha fantástico también la caja de transmisión. Y entramos de vuelta en la chicana en descenso con muy buena velocidad. Y trato de mantener la trazada para no cometer errores que puedan penalizarme. Y consigo así una ventaja aplastante de más de 6 segundos 300 milésimas en relación a la segunda plaza y más de 10 segundos en relación al tercer lugar, después de 7 minutos de recorrido, escalando 5 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo del circuito, 1 minuto 43, 134 milésimas. ¡Qué carrerón! Y recuerda que los reglajes y las piezas de rendimiento los consigues en la descripción de este video.